Me llamo Elvis Guerra. Soy un poeta zapoteca, escritore también, que va recopilando las historias de la comunidad Muxe y las lleva al lenguaje del libro. Para los que no lo sepan, pues Muxe somos las personas que nacimos biológicamente masculinas, pero que genéricamente vivimos como mujeres, ¿no? Desde siempre han estado allí. Desde hace siglos hemos jugado con ellos a las escondidas y cuando pensamos que al no ser como nosotros no merecen estar junto a nosotros, los hacemos a un lado. Transcultura pretende ver a las personas trans y en general a las personas que se encuentran fuera de lugar, migrantes, artistas, refugiados, como lo que son, seres humanos con derecho a vivir. Personas que con sus diferencias enriquecen el tejido social y lo hacen resistente. Nuestra mejor comida es la mestiza, nuestra música más emblemática, la que reúne en sus acordes los ritmos de distintos pueblos y nuestros grandes poetas, los que se alimentan de diferentes tradiciones. Solo las tramas de muchos hilos resisten la adversidad. Dice Octavio Paz en sus versos una verdad de oro. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Elvis Guerra es una escritora quien presentó su libro Mochitán aquí en la Ciudad de México y aceptó contarnos su historia, inclusive sus experiencias más personales. Crecí en la casa de mi abuela. Mi abuela fue la que me acercó al textil y a los libros. Era una casa familiar, una casa tradicional zapoteca, en donde era la única casa que tenía luz eléctrica. Entonces todos los niños en las tardes acudíamos ahí para ver un programa de televisor, ¿no? De la tele, y al final, cuando ya acababan todos los programas, mi abuela apagaba la tele y nos contaba historias. Nos contaba historias sobre nahuales, nos contaba historias sobre lo más cercano a nosotros, digamos. Y para mí la imagen de mi abuela sentada contando una historia pues siempre me pareció fabulosa porque ella me crió, entonces de alguna forma quería imitar eso, quería hacer eso que yo veía, ¿no? Y yo creo que fue lo que me llevó a elegir el camino de la escritura. Primero yo creo que de la oralidad, ¿no? El contar una historia. Y después, ya a los 13 años más o menos, ya llevar eso que yo escuché, eso que yo leí, me contó mi abuela, llevarlo al lenguaje del libro, ¿no? Elvis, ¿cómo te defines? Me defino como un muxe. No tengo ningún problema con el género, tampoco con los artículos. Me da lo mismo el o la, porque en la cultura zapoteca el género no existe. Para nosotros no es la mesa, el mesa, es mesa y nada más. Las cosas no tienen género y eso nos permite y les permite ser sin condiciones. ¿Cómo es que te das cuenta, cómo es que logras salir y definir tu personalidad y decir yo soy muxe? Desde que tengo uso de razón, que es como a los 6 años más o menos, cuando empiezo a darme cuenta, pues mi tendencia era totalmente distinta. Y afortunadamente crecí en una casa en la que no me cuestionaron el por qué así, el por qué de esa forma. La población zapoteca se ubica en el estado de Oaxaca y se concentra en las ciudades de Juchitán y Tehuantepec. Las muxes es el tercer género que se acepta y celebra desde la época prehispánica. Como era una casa rodeada de puras mujeres,
todas ellas me cobijaron, ¿no? Y me ayudaron a, como decimos en mi pueblo, a ser persona. Y entonces, más bien a los 8 o 9 años, cuando entro ya a la escuela, me doy cuenta que tenía que comportarme de cierta forma para poder corresponder a la norma interna, porque me dicen es que en tu acta de nacimiento dice que eres un niño y por lo tanto no debes traer el pelo largo, las uñas pintadas, sandalias femeninas, y hay un reglamento y tienes que seguir ese reglamento. Entonces, más bien a esa edad es cuando yo descubro que la sociedad pues no era tan bonita como yo creía a los 6 años, ¿no? Hubo culturas prehispánicas que tenían más de 2 géneros y algunas de ellas las conservan. Por ejemplo, en la cultura zapoteca existen las mujeres, los hombres y timuches. Timuches es un tercer género. Y así hay culturas en el mundo que tienen más de 2 géneros. Eso es antes de una imposición binaria de las grandes colonias. Y también ha habido otros después de. Además de esto, ¿te enfrentaste a alguna situación adversa? Más bien el conflicto creo que fue en la escuela porque a esa edad, 8 años, quería ya, por ejemplo, llevar cosas femeninas. Porque mi proyecto de vida, según a esa edad, era como vestirme todo el tiempo como mujer. Sin embargo, como tenía una responsabilidad familiar de concluir una carrera, pues me obligaron a abandonar esa forma de ver la vida y buscar y ponerme una camisa, ponerme pantalones, como lo marca la regla de la escuela. Y ya después que terminé una carrera fue cuando digo, pues ya no hay un sistema educativo que me lo impida, ya no hay algo que me detenga, entonces ahora sí lo puedo hacer. Ni social ni familiar, totalmente. Institucional, de Estado, fue una cosa sistémica, ¿no? Del sistema educativo, del Estado, ¿no? Glosario. Identidad sexual es la forma en cómo se refleja la persona o cómo se percibe, por ejemplo, masculino o femenina, independientemente del sexo biológico con el que nace. Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y en este entorno que tú dices que finalmente vienes de un mundo de mujeres, ¿quién fue la primera persona que te apoyó, que te arropó, independientemente de que ya me dijiste que todas te arroparon? Yo creo que mi mayor referente es mi abuela y mi madre, porque pues son las 2 mujeres, ¿no? que me criaron, y una me creó y la otra me crió. Y entonces, cuando tenía 5 o 6 años, era bastante tímido y entonces me gustaba refugiarme siempre en el agua de mi abuela sentada bordando. Y yo creo que el primer cobijo literal fue ese. Después vino el acompañamiento, después vino toda esta fuerza de defenderme frente a algunos tíos, frente a comentarios de algunos familiares, ¿por qué dejas que haga esto? ¿Por qué permites que se comporte así? ¿Por qué no le jalas las riendas, no? Y entonces yo creo que tuve la aprobación de ellas 2 siempre, y ya todo lo demás no importó tanto, porque las 2 mujeres en las que yo amaba, en las que yo creía, pues me apuntalaron todo el tiempo, y de ahí todo lo demás pasó como a segundo término. Tanto su abuela como su madre fueron sus 2 grandes pilares en quienes se apoyó, pero en especial su abuela definió lo que es hoy Elvis Guerra profesionalmente. Mi abuela fue la que me orilló a los libros, porque sin saberlo me pasó algo muy curioso, porque yo le escuchaba y me gustaba mucho lo que contaba, y siempre pensé que inventaba las historias. Hasta que me acerqué a los libros me di cuenta que ella los leía, los traducía, los iba a contar, era como un cuentacuentos, pero los adaptaba al contexto en el que vivíamos. A Elvis le ayudó a ser aceptado y amado por su madre y su abuela, que entendían la tradición de los mushes, pero este entorno ideal cambiaría pronto,
Entrar a la escuela significó aprender a disimular, un poco a jugar a las escondidas, usar el cabello corto, camisa, pantalón, todo como los varones. El primer acercamiento al arte, el primer acercamiento a la literatura, al textil, al amor, al erotismo, ocurrieron en la casa de mi abuela y fue una casa familiar. Entonces yo creo que fue una casa totalmente, una casa que te permite ser, es una casa que merece ser eterna, yo creo. Pero en medio de esta familia de Juchitán tan tradicional, ¿tú eres el único mushe de tu familia o la única mushe de tu familia? No, mi abuela tuvo un hermano mushe, pero que nunca se atrevió a ponerse un huipil, a ponerse un enagua. Pero sí, ha habido una tradición de mushes. Tengo primos mushes, menores que yo. Tengo muchos tíos mushes, hermanos primos de mi papá, primos de mi mamá, por todos lados hay mushes. Glosario. Mushe se refiere a las personas nacidas de sexo masculino que desempeñan labores, visten y se desenvuelven como el género femenino en la zona zapoteca. Está considerado un tercer género. Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Yo creo que esa es la enorme diferencia del mundo occidental con la cultura zapoteca, que nosotros allá no salimos del closet, porque además no tenemos closet, en todo caso saldríamos del baúl, pero no ocurre. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros nos descubrimos, no nos descubrimos, nos descubren. Porque la mamá es quien te detecta. La mamá es quien dice, este va a ser mushe. Y en esa forma de amor, te van adaptando al medio en el que te tocó nacer. Entonces, empiezas a caminar, pasó conmigo, mi mamá cuenta que empecé a caminar creo que a los 9 meses, y entonces cuando camino lo primero que hago es correr, tambaleando, llegar, me tomo una falda y me la pongo. Y en eso había un incienso en el piso y me caigo sobre el incienso, la falda empieza a incendiarse y la alarma fue que me estaba incendiando y ahí se dieron cuenta que traía puesto una falda. Entonces lo primero que hice fue eso, ¿no? Y entonces ella dijo, pues este va a ser mushe, y la familia se fue preparando de alguna forma para eso, como de decir, es mushe, entonces el trato es diferente. ¿Y cómo es este trato? El trato es, como en Juchitán hay una división sexual del trabajo, de la vida, entonces te van asignando cuando ya vas creciendo un poco más en tareas que le corresponden a las mujeres. Es tan machista que un hombre jamás levantaría un plato de la mesa, o no lava su ropa, o no va a la tienda a comprar. Desde que naces, te descubren, te ayudan a descubrirte, te preparan para el mundo, y en ese camino tú encuentras tu identidad, encuentras qué es lo que te gusta. Me gusta bordar, me gusta tejer, me gusta confeccionar ropa, me gusta maquillar, me gusta lavar, me gusta hacer adornos. Y entonces, necesariamente, debes tener un don. Para nosotros es tener un genda. Si no tienes un don, entonces eres un mushe gupa. O sea, un mushe sin gracia. Debes tener una gracia. Y qué paradójico, porque a mí me parece muy interesante. Por un lado, esta gracia te permite vivir, porque de esa gracia la desarrollas a muy temprana edad y entonces a los 12, 13 años ya empiezas a generar y a aportar a la familia. Y por otro lado, esto también te limita, porque entonces como ya sabes trabajar, ya sabes generar, ¿para qué te sirve la escuela? Tampoco creo que el sistema educativo sea la solución a todos los problemas del mundo, pero sí me parece que para que podamos hablar de igualdad, de posibilidades, oportunidades, tenemos primero que acceder temprano a la educación. La persona que desde casa tiene mejor soporte, que respetan sus pronombres,
que no invalidan la identidad, ¿no? Y además apoyan y respaldan, en la mayoría de los casos tienen mejor evolución, ¿no? Tienen menos probabilidad de desarrollar cualquier tipo de depresión, ansiedad u otro trastorno psiquiátrico y tienen mejor capacidad para adaptarse, a diferencia de las personas que desde casa les rechazan, ¿no? No es lo mismo que estudies en un sistema abierto cuando tienes ya 30 años a que lo hagas como lo hicieron los demás niños de tu infancia. Pero bueno, tú eres una poeta, traductora exitosa, estudiaste Derecho, vamos, tú sí accediste a estas oportunidades académicas. Creo que también las busqué y creo que soy bastante privilegiada porque el estar aquí sentada hablando contigo es un privilegio. Porque seguramente mientras yo estoy aquí sentada narrándote cómo es lo mushe, a una mushe sus papás la están golpeando, su hermano mayor, la obligan a desertar. El sistema educativo la obliga a desertar, por ejemplo, de las escuelas. Y yo no quiero que el Estado utilice mi historia, utilice el esfuerzo que hizo mi mamá, mi abuela, para poder mandarme a la escuela, para poder ayudarme a entenderme, amarme, quererme, como para que otras mujeres que no lo lograron se sientan mal. El Estado tiene una obligación, y su obligación es garantizar la educación, todos los derechos. Debía haberme vestido así y salir hacia la calle desde los 6, 7 años. Y no esperar 25 años, 30 años después para hacerlo. Lo que veo ahora me gusta, pero pudo haber sido mucho antes. Elvis, ¿con esta apariencia tú buscas provocar algo o simplemente es para una satisfacción personal, esto te define? Yo creo que las dos cosas. Sí busco crear una reacción porque la gente quiere a las mujeres cocineras, las quiere bordadoras, pero no nos quieren inteligentes. No nos quieren haciendo poesía, no nos quieren haciendo música, haciendo pintura, haciendo arte. Es decir, no nos quieren hablando por nosotras. Me pasó algo muy curioso, porque hay cierto intelectual de Oaxaca que me bloqueó, por ejemplo, de todas sus redes y que ahorita está en un cargo público porque dice que no puedes ser loca y ser intelectual. O eres mushe intelectual o eres mushe loca. Y yo pienso todo lo contrario. Claro. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Esto no te define. Te define en el corazón, te define en la memoria, te define todo eso que tus padres crearon para ti. Todo eso que te construiste es lo que te define. Y eso que te construiste o es una pared o es un camino, tú decides. Pero no es porque ser trans sea un problema, ni sea una enfermedad. Es porque por el estigma de la sociedad hace que las personas trans sean mayormente vulneradas, ¿no? Y tras este rechazo, esta vulneración en general que podemos hacerle como sociedad, pues propicia que tengan mayor probabilidad de tener depresión o ansiedad. Y entonces eso es lo que buscamos, ¿no? La valoración se hace como en cualquier persona, pero porque esta población es más vulnerable. Pero tú puedes ser intelectual y puedes ser vestida, como le llaman de manera despectiva, ¿no? Y no pasa nada. Es que yo ahí creo que no es un disfraz, sino es un estilo o filosofía de vida que es completamente distinto. Totalmente. Yo creo que, bueno, en mi caso todavía no ocurre una transición total, completa. Más bien yo creo que ahorita lo mushe puede ser hasta performático. O sea, vestirme así en ocasiones especiales y llevar una vida como un poco más cómoda porque es con tus jeans, con huipiles, ¿no? O no traer esto, por ejemplo, o sin tanta joyería, no sé.
Pero el poder hacerlo, el tener el derecho de hacerlo, la posibilidad de hacerlo, creo que ya es un logro, ¿no? El término trans es un término paraguas, ¿no? O sea, este paraguas abarca aquellas variantes que hacen, pues sí, que atraviesan el género, que lo modifican, ¿no? Que salen del común del género. Entonces, ya en este paraguas trans entran las personas transgénero, entran las personas transvestis, perdón, que el transvesti es una persona que se identifica, por ponerte un ejemplo, es una persona que se identifica como hombre, que tiene órganos sexuales estereotípicamente masculinos, ¿no? O sea, pene y testículos, pero que le gusta vestirse a lo mejor de mujer, ¿no? Si bien Elvis se considera privilegiada por haber accedido a una buena educación que en casa su madre y su abuela le procuraron, reconoce que para su comunidad de Muxes es prioritario que la educación llegue desde los primeros años de edad y sea también una punta de lanza para empoderar a quienes, como ella, tiene otras capacidades y aspiraciones de desarrollar todo su potencial intelectual y artístico. Yo creo que sí ha habido un cambio porque hace poco yo conocí la historia de una niña que salió del preescolar con su traje típico de Juchitán, pero que biológicamente es un niño. Y sus papás hablaron con la directora de la escuela y dijeron, mira, mi niño es una niña. Y nosotros, somos los tutores, decidimos que va a venir vestida de mujer. Y te estamos avisando para que no la discrimines. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos, el Estado, las instituciones para garantizar sus derechos y su seguridad? Yo creo que hay que hacer una reforma educativa que contemple más allá de lo binario. Hay cosas tan simples que a un heterosexual no le afectan, pero que a nosotros que vivimos de manera distinta es trauma. Los baños. Si hacemos una reforma educativa que contemple a los muxes y a las ngiu, podemos nosotros crear un baño tan simple. Soy ahora una chica y voy a usar los baños de niñas, de mujeres. No debería de haber un problema en eso. Vamos a suponer que pensemos que las otras compañeritas o las otras jovencitas no van a estar cómodas cuando entre una persona que no parece tan niña como ellas. ¿Qué va a pasar? Vamos a correr la película. ¿Qué va a pasar? Va a entrar al baño, va a cerrar la puerta, va a salir, se va a lavar las manos como todo el mundo y se va a ir. ¿Cuál es el miedo, no? La persona se va a desvestir. No. La persona va a andar con los pantalones para... No. O sea, si tú tienes si a ti te da miedo eso, es pensar que las personas trans son amenazantes y no son. Tú tienes una iniciativa, ¿no? Tienes pensado. ¿Nos las podrías compartir? Sí, claro. La iniciativa va totalmente por ahí. El contemplar a las muxes dentro del plan de estudios y contemplar a las muxes desde una visión pedagógica. ¿Eso qué significa? Que pueda haber además maestros muxes frente a grupos, ayuda. El hecho de que esos maestros puedan hablar su lengua también ayuda. ¿Por qué? Porque curiosamente las muxes somos ahora un referente que ha defendido la lengua, la indumentaria, las prácticas tradicionales, la tradición misma, ¿no? Al final conocen y saben la misma y han vivido la misma historia. Elvis, ¿hoy eres feliz? ¿Estás en plenitud? Estoy en paz. Yo no creo que la felicidad sea un estado permanente. Creo que hay momentos de felicidad, de alegría,
pero estoy en paz y eso es lo más importante. Es más importante estar en paz que estar enamorada o que estar feliz. No, porque la felicidad te dura un ratito, pero la paz la construyes, la vas construyendo desde adentro y le haces una forma de vida. Estoy en paz con lo que soy. Estoy en paz con mi manera de ver la vida, con mi manera de vivirla. Y estar en paz involucra reconciliarte. Ese niño que sufrió, el que tú puedas ver a ese niño, abrazarlo y decirle todo lo bonito que es, da mucha paz, ¿no? Entonces, estoy en ese estado en este momento. Hasta aquí la historia de Elvis Guerra. Los espero en Transcultura la próxima semana, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial.